Qué bueno es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Poder disfrutar de su presencia y de lo que Él trae para nuestras vidas. En esta mañana, pues Dios me ha dado el privilegio de traer una palabra para la iglesia, pero una palabra que ha ministrado primero mi vida, que me ha animado y me ha confrontado. Quiero invitarles para que allí sentaditos inclinen por un momento sus rostros y vamos a pedirle al Señor que Él ministre en nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te quiero pedir que seas tú ministrando nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra no regresa vacía hasta que no cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. Yo te pido, Señor, que hoy tu palabra sea así como cae la lluvia a la tierra y la hace germinar y da su fruto y la fecunda, Señor. Que en nuestros corazones caiga tu palabra y fecunde, Señor, para que la podamos llevar a la práctica, Señor, y podamos crecer y multiplicarnos como tú quieres hacerlo en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén. Quiero contarles que hace aproximadamente 2 años aprendí a manejar. Y porque no sabía manejar, así que sé muy poco de carros. Bueno, algunos dicen que las mujeres saben poco de carros, ¿verdad? Pero sé muy poco de carros y sé muy poco de sus funciones básicas. Pero cuando es invierno, pues nuestros carros se llenan de nieve, ¿cierto? Y los vidrios se frizan. Así que uno tiene que quitar esa nieve y usa una palita para quitar la nieve del vidrio de adelante. Pero también el carro tiene unas funciones internas, pues uno lo prende y lo calienta para ayudar a que cuando está caliente, esa nieve también se derrite, ¿cierto? Y aun cuando uno la quite con la palita y use eso, hay que usar el parabrisas. Y aún así, si uno no sabe usar esas funciones internas y va manejando, el carro se puede empañar y puede impedir que yo maneje con una buena visibilidad, porque pues se ha empañado. Y si no sé manejar esas funciones como me pasó a mí, pues tengo que orillarme, pararme y ver qué está pasando. Y darme cuenta que no usé bien lo que tenía que usar, ya sea porque el carro es muy moderno o porque el carro no es tan moderno y no lo sé usar. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Hay aspectos que son externos que necesitamos quitar de nuestras vidas, pero hay otros que son externos y no los vamos a quitar. La nieve no la podemos quitar porque ella va a seguir cayendo. No depende de nosotros. Pero lo interno, esas funciones internas, sí dependen de nosotros. Sí lo podemos controlar. Y sí podemos aprender a manejarlas o a usarlas. Y hoy quiero mostrarles una forma interna de lo que la Biblia nos enseña a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para poder tener una buena visión al manejar nuestras vidas. Porque lo interno siempre lo vamos a poder controlar y manejar a través de la palabra de Dios. Me pasó una anécdota en mi carro y es que yo pensé que mi carro no tenía para poder limpiar la parte trasera del vidrio, porque pensé que no era tan moderno. Pero resulta que cuando uno de mis hijos se subió, me dijo, sí tiene, y este es el botoncito. No has leído el manual de instrucciones. Pero lo mismo pasa en nuestras vidas. Hay aspectos internos que quieren gobernar nuestras vidas. Y cuando alguien o cuando venimos a la iglesia y leemos la Biblia, vemos que sí, el Señor nos dice, hija, hijo, en mi palabra yo te he dado el poder
Y aquí hay algo que yo te tengo para que puedas quitar eso que te está impidiendo avanzar y crecer. Y hoy, a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quiero mostrarte que hay una forma en la que el Señor Jesucristo usó, y es la de dar gracias. Y quizás tú puedas decir, sí, yo lo hago. Yo doy las gracias. Yo soy de los que se devuelven y dan las gracias. Yo soy una persona agradecida. Pero, ¿qué pasa con dar las gracias cuando las cosas no van tan bien? En Primera de Crónicas, capítulo 16, el verso 8, dice, den gracias al Señor y alaben su nombre. El apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, el verso 6, él dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que en toda ocasión le demos gracias a Dios. Ahora, es fácil darle gracias a Dios cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Podemos darle gracias a Dios con la misma alegría. Porque quizás yo no he escuchado a alguien que diga, gracias Dios porque mi carro se dañó y mañana no puedo ir al trabajo. Gracias Dios porque no tengo para pagar los biles y me pueden quitar la luz. Es más, parece que sea ironía y puede sonar como ofensa. No es, y el apóstol Pablo dice, en toda ocasión. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó a través de su ejemplo a dar las gracias de una manera que yo lo veo así, como una cotufa, no sé si algunos conocen la palabra cotufa. Eso, cuando explota, así, algo así que explota en nuestra mente, nos enseñó el Señor Jesús. Dar gracias de forma anticipada. Y dar gracias de forma anticipada cuando mi entorno no está bien. Porque yo puedo dar las gracias anticipadas cuando todo está cool, está bien. Me voy a graduar y me voy a graduar con honores, pero todavía no ha llegado mi título. Yo digo, gracias Dios, porque me voy a graduar. Pero ¿qué cuando el Señor Jesucristo, y lo vamos a ver ahorita, Él da las gracias cuando la circunstancia no está a favor? Cuando el pronóstico no es bueno. Cuando lo que estoy viviendo es doloroso. Cuando no tengo fuerzas para avanzar. Pero estoy dando las gracias y aún no sé lo que viene. Si es bueno, si es malo o si es peor. Eso es lo que te quiero mostrar hoy y que lo que el Señor Jesucristo quiere que veamos hoy. Lo primero es el ejemplo de Jesús frente a la multitud. Y lo vemos en Mateo capítulo 14. Quiero animarlos para que en sus casas lo puedan leer con calma. Esta narración se encuentra en los 4 evangelios. Y es interesante cuando lo leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque cada uno de estos autores lo narra desde su punto de vista. Y esto me enseña algo bien bonito e interesante. Y algo con lo que Dios confrontó mi vida. Es que cada uno de los autores del Evangelio narra la misma historia desde su punto de vista. A veces tú y yo pensamos que no tenemos nada que decir
o que no podemos decir algo porque ya otro lo ha dicho. Y Dios me dijo, hija, tú lo vas a decir a tu manera porque hay alguien que lo tiene que escuchar. Hay alguien que lo tiene que escuchar como tú lo vas a contar. Mateo lo contó de una manera, Marcos lo contó de otra, Juan lo contó de otra. Tú lo vas a contar. Amén. Así que a alguien Dios le está hablando como me habló a mí, ¿verdad? Amén. En Mateo 14:13 dice, cuando Jesús supo lo que le había pasado a Juan, se fue solo en una barca hasta un lugar despoblado. Pero la gente se enteró y lo siguió a pie desde los pueblos. Ahora, aquí nos podemos preguntar, Jesús supo lo que le había pasado a Juan. ¿Qué le pasó a Juan? Eso lo vemos en el verso 6 al 12, dice, cuando llegó el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para él y sus invitados. A Herodes le gustó mucho el baile y por eso prometió darle cualquier cosa que pidiera. Herodías ya le había dicho a su hija lo que tenía que pedir. Y entonces ella le dijo a Herodes, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero tenía que cumplir su promesa y no quería quedar mal con sus invitados. Entonces dio la orden de darle lo que ella quería. Mandó a unos hombres a que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. Los hombres trajeron la cabeza en una bandeja. Se la dieron a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Después llegaron los seguidores de Juan. Se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había pasado. De esto fue lo que se enteró Jesús, que Juan, su primo, el que lo había bautizado, lo habían decapitado. Jesús se entera de esto y él quiere ir a estar un tiempo solo con sus discípulos. Se sentía triste. Así que él se va en una barca, pero ¿qué pasa? La gente se entera y la gente se va a pie. Y cuando Jesús llega a ese lugar donde él quería estar solo, se consigue con lo que dice en el verso 14. Cuando Jesús se bajó de la barca, vio a una gran multitud. Ahora aquí yo me pongo en el lugar de Jesús. Digo, ya va, pero no me pueden dar un chance. No me pueden dar un stop. Yo necesito tiempo. Acaban de decapitar a mi primo. Me acaban de dar la noticia. Yo quiero estar un tiempo a solas. No me dan espacio. Denme espacio. Pero no. Aquí vemos que hay dos circunstancias externas que el Señor Jesús no puede controlar. Es la muerte de Juan y la multitud. Eso no lo puede controlar el Señor Jesús. No dependen de Él. Pero ¿qué puede controlar el Señor Jesús? Lo que está en su corazón, la parte interna. Así que, ¿qué dice la Biblia que hizo el Señor Jesús? Tuvo compasión de la gente y sanó a los enfermos. En Marcos, en Juan, dice que Él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y empezó a enseñarles y a sanarles. Pero la cosa no quedó allí, sino que llegó la tarde. Y el Señor Jesús llama a sus discípulos y le dice, hey, muchachos, denle algo de comer. O los discípulos le dicen, maestro, mira, envía a esta gente para que se vayan y en las aldeas cercanas ellos puedan comprar comida.
Y el Señor Jesús le dice, denle ustedes de comer. Maestro, pero solo hay 5 panes y 2 peces. En Juan dice que Felipe le dijo, Señor, tendríamos que trabajar todos nosotros, o sea, los 12, por un mes entero para darle de comer a toda esta gente. Pero otro discípulo dijo, bueno, Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces. Ahora, la Biblia nos dice que el Señor Jesús dijo, mandó a la gente a que se sentaran en el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados. Y luego hizo algo que los animo para que ustedes tomen un lápiz rojo. Bueno, puede ser de otro color. Y subrayen, dice, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió el pan y les dio los pedazos de pan a sus discípulos y ellos se lo repartieron a toda la gente. Miró al cielo y dio gracias. El Señor Jesús dijo, bueno, sienten a las personas. En los otros evangelios dice que los sentaron de a 50, en grupos de 50 y de 100. Y luego tomaron los 5 panes, los 2 peces, miró al cielo y dio gracias. Ahora yo me pregunto, el Señor Jesús pudo haber mirado los grupos de 50 y los grupos de 100 y luego mirar los 5 panes y decir, ¿a cuál se los daré? ¿A los de 100 o a los de 50? ¿Quién se quedará? ¿Quién comerá? ¿Quién no comerá? Pero el Señor Jesús miró al cielo, no miró las circunstancias. Él miró al Padre, al que podía darle, al que podía suplir, al que podía darle lo que sabía que él necesitaba. Y luego dio las gracias. Tomó lo que tenía en sus manos, miró al cielo, dio las gracias, repartió y el milagro sucedió. Nosotros muchas veces queremos que primero suceda el milagro, luego damos las gracias y después repartimos. Pero Dios hoy quiere que nos movamos de lo natural a lo sobrenatural y quiere decirnos que Él quiere que demos las gracias en esa circunstancia en la que estamos hoy. No sé cuál sea tu circunstancia. No sé qué es lo que tú estás viviendo, pero Dios quiere decirte que allí donde estás, tal vez sea de provisión. No, tú sabes cuál es la circunstancia, pero que allí donde estás, mires al cielo y no la circunstancia. Mires al Padre, mires al Dios de poder, mires a ese Dios todopoderoso, al gran yo soy, al Rey de Reyes, al que suple. Amén. Da ese aplauso fuerte al Rey de Gloria, porque ese es el Dios a quien debemos mirar. Por eso en Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Pero esto también nos enseña que no podemos nunca, mis amados hermanos, menospreciar lo poco que tengamos en nuestras manos. Porque con lo poco Dios hace mucho. Con eso poco que tú y yo tenemos en nuestras manos, Dios hace un gran milagro. En el verso 20 y 21 dice, todos comieron y quedaron satisfechos. Después de esto, los seguidores llenaron 12 canastas con lo que sobró. Más o menos 5,000 hombres comieron, sin contar a las mujeres y a los niños.
5,000 personas, sin contar a los niños y a las mujeres, comieron con 5 panes y 2 peces. El milagro está allí. El milagro está allí cuando miramos al proveedor y no a las circunstancias. Amén. Yo creo en un gran milagro sobrenatural para tu vida, para tu familia, para esta iglesia y para esta nación. Amén. Lo creo y lo confieso porque lo dice la Biblia, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Lo segundo, el segundo ejemplo que nos da el Señor Jesucristo es Jesús frente a la tumba de Lázaro. En Juan 11, el verso 33, nos muestra que Jesús tenía una familia de amigos. Era Marta, María y Lázaro. Esta familia de amigos de Jesús era una familia de solteros, pero era donde Jesús iba y se sentía bien, se sentía cómodo. Él iba allí con sus discípulos, comía, compartía con ellos y los amaba. Pero en una oportunidad se enfermó Lázaro y sus hermanas le informaron al Señor Jesús: Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Pero resulta que el Señor Jesús demoró en llegar y cuando llegó ya Lázaro había muerto. Cuando llegó allí, dice que Jesús llegó y pues la gente estaba allí consolando a Marta y a María por la muerte de Lázaro. Y llegó Jesús y habló primero con Marta. Y Marta le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero tú sabes que Lázaro, el Señor Jesús le dijo: tú sabes que Lázaro va a resucitar. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar. Cuando tú vuelvas a venir, Él va a resucitar. Esta mujer tenía fe, pero el Señor le dijo: no, Él va a resucitar ahora. Pero ella no le logró entender lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Él le preguntó por María, por su hermana, y Marta fue a buscar a su hermana María. Así que María vino, y María era la que había derramado el perfume a los pies del Señor Jesucristo y los había limpiado con su cabello. Así que cuando vino María, me sorprende muchísimo que María vio a Jesús y ella llorando. Como cuando uno ve a alguien que ama mucho y llega en el dolor y uno no tiene fuerzas. Esta mujer volvió a caer a los pies de Jesús y llorando, solo le dijo profundamente a Jesús con sus lágrimas el dolor que había en su corazón. La Biblia dice: Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús lloró. Esto que hizo María siempre ha impactado mi corazón, porque esta mujer aprendió el secreto de dónde llorar para conseguir vida. Esta mujer lloró allí a los pies de Jesús la muerte de su hermano. Llegó sin fuerza por el dolor de la muerte de su hermano y solo se desplomó a los pies de Jesús llorando. Y fue tal su dolor que Jesús se conmovió y dice que lloró. Esto me hace pensar que Jesús se conmueve con nuestro dolor, amados. Cuando tú y yo lloramos, Jesús llora con nosotros. Cuando tú y yo sufrimos, Él sufre con nosotros. Nuestro dolor no pasa desapercibido al corazón de Dios. Nuestras lágrimas no pasan desapercibido al corazón de Dios.
Cuando tú y yo venimos a este altar y le lloramos a Dios, esas lágrimas no caen a tierra. Dios las recoge. Dios se conmueve con nuestro dolor. Dios se conmueve con nuestra tristeza como lo hizo con esta mujer. En ninguna parte en la Biblia vemos que diga, Jesús lloró. Muestra el sentimiento que tiene nuestro Padre, que tiene nuestro amado Jesús por nosotras. Yo siempre digo que hay lágrimas que traen vida y hay lágrimas que traen muerte. Y las lágrimas que traen vida son las que derramamos a los pies de Jesús. Son esas como las que derramó Ana cuando fue al templo y sencillamente allí lloró su dolor y su amargura y consiguió vida, consiguió fructificación donde había esterilidad. Vemos aquí a un Jesús que se conmueve con el dolor. Jesús dijo, ¿dónde está Lázaro? Dijeron, maestro, él está. Hace 4 días que murió. Lo llevaron donde estaba y Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal porque murió hace 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Aquí vemos de nuevo a nuestro amado Jesús diciendo, gracias, Padre. Y otra vez lo vemos parado, esta vez frente a la tumba. A una tumba que mandó a que quitaran la piedra. Que tenía un muerto de 4 días que olía a mal. Y no vemos a Jesús oliendo al muerto ni viendo la tumba. ¿Qué dice la Biblia que hizo? ¿Miró a dónde? Miró hacia arriba y agradeció. Dijo, gracias, Padre, porque tú me escuchas. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser escuchados. Todos. Y aquí vemos al Señor Jesús que tenía la certeza de un Padre que escucha. En Jeremías 29:12 dice, entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Salmo 116, el verso 1 y 2 dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestro clamor. Por eso el Señor Jesús se paró allí y no vio la tumba, no olió lo que olía mal, sino una vez más miró al Padre y dijo, gracias, Padre, porque tú me escuchas. Y luego dio la orden, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Esto lo que me enseña es que frente a esas circunstancias de muerte, frente a esas circunstancias de imposibilidad, frente a esas circunstancias
donde no podemos hacer nada. Solo podemos mirar al Padre que nos escucha y lo que tú y yo declaremos va a hacer que se dé el milagro. Amén. Pero hay algo importante. ¿Qué está en tu boca y qué está en mi boca? Porque lo que voy a declarar tiene que ser la palabra de Dios. Si en mi boca está la palabra de Dios, eso es lo que tengo que declarar. Y eso es lo que va a producir el milagro. Eso es lo que me va a sacar de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Amén. Mientras estaba repasando esta enseñanza, Dios me dio una palabra que escribí. Y es para alguien, ya sea que esté aquí o nos esté escuchando. Dice, a Jesús no le importó el olor ni la cueva abierta, que había un muerto dentro. La mirada de Jesús estaba enfocada en el Padre, en el que lo escuchaba atentamente. Muchos se han encontrado dentro de esas cuevas frías y olorosas de la vida. Las circunstancias los han llevado a esa cueva. Hoy vengo a decirte que Jesús está parado frente a esa cueva para darte la orden que salgas de esa cueva. Hoy es el día para que salgas. Hoy es el día en que las vendas que están cubriendo tu vida por mucho tiempo sean quitadas y seas libre para cumplir el propósito de Dios. Jesús no se está fijando en el olor, tampoco en la profundidad de la cueva, en el tamaño de tus vendas. Jesús solo tiene la mirada en el Padre, en el que lo escucha. Él le da las gracias por el milagro y da la orden hoy para tu vida. Sal fuera. Hoy es el día de tu milagro. Sal de esa cueva. Aquí afuera te esperan hermanos para quitarte las vendas, darte de comer alimento fresco para que cumplas el diseño que Dios trazó para ti. Sé que esta palabra es para alguien. Y Dios la ha colocado y yo la he dicho. Y sé que esa persona va a salir de esa cueva porque Dios no está enfocado en la cueva, sino en el milagro de que salga para darle vida y que cumpla el propósito de Dios. Amén. ¿Cuál será tu declaración frente a la imposibilidad que tienes? Quiero que usted se vaya con esto. ¿Cuál será tu declaración frente a la imposibilidad que tienes delante de ti? Te animo para que abras tu Biblia en oración y busques una promesa bíblica. Busques esa palabra. ¿Cuál será mi declaración de fe? ¿Cuál será mi declaración de guerra? ¿Cuál será mi declaración cuando yo abra mi boca? Jesús dijo, sal fuera Lázaro. Pero ¿cuál es tu declaración? Quizás tu declaración sea, yo y mi casa serviremos al Señor sin importar la circunstancia que sea. Amén. ¿Cuál es tu declaración? Tiene que ser de la palabra de Dios, porque las promesas tienen que venir de la palabra de Dios. La declaración es como un cheque que está a nuestro nombre, pero la firma es la palabra de Dios. Ese cheque no tiene valor si no tiene la firma de Dios. Si tiene otra firma, pues busca al dueño de esa firma. Pero Dios se hace responsable por todo lo que tenga su firma. Porque la Biblia dice que todo lo que tenga la firma de Dios es el sí y el amén de Él. Amén. La tercera es Jesús frente a sus discípulos en la última cena. Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Él sabía que iba a morir por ti
y por mí. Él sabía que su cuerpo iba a ser molido, que iba a derramar hasta la última gota de su sangre para darnos vida, para redimirnos, para sanarnos. En Lucas 22:15 dice, Jesús les dijo, tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Entonces Jesús tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo, tomen esta copa y compártanla a todos. Les digo que no volveré a beber vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Entonces Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus apóstoles y dijo, este pan es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes y establece un nuevo pacto. Nuestro amado Jesús se reunió con sus discípulos en una última cena, pero el Señor Jesús era el que sabía que era la última cena. Él se reunió con ellos en privado y les dijo, tenía muchos deseos de estar aquí con ustedes. Tomó la copa con el vino y les dijo, esta copa con el vino es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Y luego tomó el pan y les dijo, este pan es mi cuerpo que va a ser molido por ustedes. Cada vez que ustedes tomen la cena, por favor, háganlo en memoria de mí. Y recuerden que lo que yo voy a padecer es un nuevo pacto que estoy haciendo con ustedes. El Señor Jesús, aquí en la intimidad, en esta cercanía con los discípulos, abrió su corazón. Solo en la intimidad, el Señor Jesús nos va a abrir su corazón. Solo cuando tú y yo estemos en intimidad con Dios, Él nos va a abrir su corazón y nos va a decir, hija, esto es lo que tengo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que quiero que tú veas. Pero quizás nos puede pasar como a los discípulos. El Señor Jesús le estaba diciendo, estaba a horas de la crucifixión. Y el Señor Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos como que no escucharon esa parte, ellos solo se preocuparon por saber quién era, no se preocuparon por saber, ya va maestro, pero ¿cómo que te van a traicionar? ¿Por qué no? Ellos solo se enfocaron en ellos mismos y en saber quién lo iba a traicionar. Después estuvieron pendientes de saber quién iba a ser el primero de ellos. Después el Señor Jesús le estaba dando una lección de vida y les dijo, ¿sabe que antes yo los envié y les dije que no llevaran nada con ustedes? Ahora les digo que cuando salgan, lleven 2 capas, lleven dinero, lleven 2 espadas. Y ellos dijeron, aquí hay 2 espadas. En el verso 38 vemos que el Señor Jesús les dijo, basta. Basta. Y creo que el Señor nos dice, basta de estar centrados en ustedes. Basta de centrarse en lo natural. Basta ya, por favor. Es como alguien que está abriendo su corazón, que está mostrando lo que hay allí y los demás están distraídos, desenfocados, no logran entender lo que está diciendo y Jesús dice, basta, basta, por favor. No ven mi sufrimiento, no ven lo que les estoy diciendo. Y estas palabras confrontaron mi vida, donde el Señor dice, basta, céntrate en mi pacto, céntrate en lo que necesita ser recordado, céntrate en lo que yo hice por ti y en lo que tú eres para mí. Céntrate en eso, en lo que yo hice por ti y en
hija. Tú eres mi hijo y son hijos amados. Amados por un Dios que envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna, para redimirnos, para hacernos libres de la esclavitud del pecado, para hacernos libres de la culpabilidad, para traer total libertad. Amén. Hoy podemos decirle al Señor que abra nuestros ojos para verle como Él nos ve. Porque muchas veces no nos vemos como Dios nos ve. Y el Señor Jesús dice, basta, basta. Yo no morí en la cruz para que tú te veas menos de lo que yo te veo a ti. Dios nos ve con un alto valor. Por eso Él dice, cuando tomen la cena, recuerden lo que hice por ustedes. Recuerden el precio que pagué por ustedes. Quiero que recuerden que morí en esa cruz para hacerlos libres, libres de la esclavitud. Pero ¿cuál esclavitud? La esclavitud no solo del pecado, sino de todo lo que te oprime, de toda tristeza, de toda depresión, de toda enfermedad, de toda culpabilidad, de toda miseria, de toda pobreza, de toda ruina, de todo lo que te quiere mantener atado, oprimido, de todo lo que te quiere mantener allí atrapado, que no quieres que salgas y fructifiques a lo que Dios te ha llamado. Eso es lo que el Señor Jesús quiere que tú y yo hoy recordemos. Amén. Quiero invitarles a que se coloquen en pie para que juntos podamos decirle al Señor, gracias Señor por tu palabra. Para que juntos podamos decirle, gracias Dios. Gracias por lo que harás en mi vida. Por lo que harás en mi vida y por lo que harás a través de mí, Señor. Señor, hoy te queremos dar las gracias, Padre. Hoy te quiero pedir, Señor, que seas tú ayudándonos, oh Dios, a tener nuestros ojos enfocados en ti, Señor. Que nuestra mirada pueda estar puesta en ti, que eres el autor y consumador de la fe, Señor, y no en las circunstancias. Tú conoces las circunstancias de mis hermanos, oh Dios, de cada familia aquí representada. Que podamos tener la mirada puesta en ti, Señor, y darte las gracias sabiendo que tú operarás el milagro, Señor. Que tú nos llevarás de lo natural a lo sobrenatural que tú tienes para nuestras vidas, para nuestra familia, Señor, para nuestra iglesia, para esta nación, Señor. Tú nos llevarás a eso sobrenatural de gloria que tú tienes, oh Dios. Tú abrirás nuestros ojos, Padre amado. Señor, que ante cada imposibilidad podamos declarar tu palabra y confesarla con autoridad, oh Dios. Y que ante tu cercanía, Señor, de tu corazón en la intimidad, podamos estar atentos y recordar tu nuevo pacto, Señor. Ese pacto de sangre. Allí dile gracias, Señor. Levanta tus manos y di gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Just God.
gracias, Señor. Gracias por lo que harás en mí. Gracias por lo que harás en mis hijos y en los hijos de mis hijos, Señor. Gracias por lo que harás en esta tu casa, Señor. Gracias por lo que harás en cada familia, Dios. Gracias por lo que harás en cada joven, Señor, en cada niño, en cada hombre, en cada mujer, Señor. Allí donde estás, abre tus labios y da las gracias al Señor, porque este es el momento para abrir tus labios, para dar las gracias a Dios. Da las gracias, dile gracias, Dios. Gracias porque hoy puedo verte a ti, Señor. Puedo levantar mi mirada al cielo y decirte gracias, Señor. Gracias porque tú te haces cargo de la imposibilidad y la haces posible, Señor. Gracias, Señor.